Entonces, estamos tratando el tema de aparato respiratorio y vamos a ver, vimos la descripción anatómica y funcional. Empezamos con los orificios nasales que tenían dos tipos o estaban conformados por dos, vamos a decir, dos partes. Los vellos y las glándulas. Función de los vellos, filtrar el aire de impurezas. Función de las glándulas, secretar el moco que retiene el polvo y aparte aporta humedad. ¿Ya? Luego tiene usted las fosas nasales. En las fosas nasales nosotros tenemos dentro de nuestra nariz los cornetes nasales, ¿no? ¿Qué pasa con los cornetes nasales? Estos son los que controlan el ingreso de aire, ¿ya? Frenan el paso de aire. Es decir, que usted no respira por respirar, ¿sí? Usted va a respirar una cantidad de aire que necesita su cuerpo y el cornete es el que toma el aire adecuado, no en este caso en exceso, podríamos decirlo así. Ayudan y aportan también a la humedad. ¿A qué humedad? Al oxígeno. Y sirven, lo más importante, para calentar el oxígeno, ¿sí? Recuerde que usted a sus pulmones envía aire caliente, oxígeno caliente. Luego tenemos la boca. La boca también es un órgano por el cual se permite el ingreso del aire. También aporta humedad, pero lo que no hace la boca, a diferencia de los orificios nasales o fosas nasales, es que no puede filtrar el polvo, ¿ya? No nos va a librar de impurezas o partículas de polvo cuando tomamos aire a través de la boca. Luego de la boca está compuesta por faringe y laringe. La faringe simplemente es la que conecta a la boca con las fosas nasales o orificios nasales, nada más. Y la laringe, esta sí tiene dos funciones. Las funciones eran que contiene las cuerdas bucales, una función de la laringe. Aparte, como consecuencia, también en la laringe habíamos dicho que está ubicada la epiglotis. Y la epiglotis era la lengüeta que se abre y se cierra para permitir el paso de oxígeno. Como estamos hablando en aparato respiratorio, es la que me va a permitir el paso de oxígeno. ¿Ah? Luego de la laringe, ¿sí? Usted ahí mismo en la ubicación o en esta zona también puede encontrar las cuerdas bucales. Estas cuerdas bucales están ubicadas, ¿sí? Entre la glotis, que es la glotis la que contiene a la epiglotis, y donde está la epiglotis en la laringe. ¿Y esta qué función tiene? De conectarse con la tráquea. Esta tráquea es un órgano que es por donde va a pasar el oxígeno. Luego tenemos el cartílago tiroides. Habíamos dicho que este cartílago, la única presencia en donde la puede ubicar es en el órgano, en el sexo masculino. Es una prominencia en forma de nuez o llamada la nuez de Adán. Este cartílago se llama cartílago tiroides porque ahí está ubicada la glándula tiroides, ¿ya? Pero el cartílago solo lo presenta el sexo masculino, pero el sexo femenino, ahí donde está el cartílago, tenemos la glándula tiroides, ¿sí? Absolutamente todo, sexo masculino y femenino, tenemos esta glándula, pero en hombres se destaca una pequeña prominencia o cartílago tiroideo, ¿ya? Luego tenemos ya la presencia de la tráquea. La tráquea simplemente, en este caso, es por donde va a pasar el oxígeno, nada más, y está unida por fibras musculares que evita el roce con el esófago. Estas fibras, ¿a qué le ayudan? Una, como nos dice aquí, a evitar que se roce con el otro conducto que es el esófago, que pertenece al aparato digestivo. Pero la otra función, recuerde que son fibras musculares, son las que realizan la acción o el esfuerzo, ¿no? Para nosotros hacer los movimientos de inspiración, ¿sí? Y expiración, ¿ya? Aparte de que, más importante, el movimiento muscular de tomar o eliminar aire lo hace el diafragma, ¿ya?
Siguiente, tenemos los pulmones. Habíamos dicho que los pulmones son dos. En este caso lo catalogamos como masas globosas. Y en estos dos pulmones existe un pulmón derecho que tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo que solo tiene 2 lóbulos. Ya lo vamos a ver en la imagen. Pasamos de los pulmones, están conectados por arterias y venas. A estas arterias y venas, hablando en el aparato respiratorio, se denominan pulmonares. Arteria pulmonar, vena pulmonar. La arteria pulmonar, esta va de el corazón hacia el pulmón. Cuando sale del corazón, sale sin oxígeno, ¿sí? Va transportando solo el dióxido de carbono hasta llegar a los pulmones y ser eliminado. Cuando hablo de vena pulmonar, la vena es la que está, en este caso, la sangre oxigenada que está en los pulmones va a viajar hacia el corazón, ¿ya? Entonces, todo el oxígeno que ingresó desde mis fosas nasales, pasó por la boca, la laringe, la faringe, la epiglotis, etcétera, atraviesa la tráquea. Entonces, esta sangre oxigenada va a llegar al corazón, ¿sí? Llega a través de lo que se conoce como vena pulmonar. Entonces, diferente, la vena pulmonar es por donde viaja la sangre oxigenada y la arteria es por donde viaja la sangre desoxigenada. Luego tenemos la presencia de los músculos intercostales externos, que quiero decir que estos son los que me ayudan a que se dé el movimiento de las costillas. Levantan las costillas en el momento de la inspiración. Luego tenemos la presencia de pleuras, en donde las pleuras en los pulmones son las que rodean los pulmones, una pequeña membrana color blanquecina tal vez, ¿sí? La que evita que el roce del pulmón con la costilla perfore el pulmón, ¿sí? Son membranas fuertes que me ayudan a cubrir, a proteger el órgano. La cavidad torácica es donde van a estar ubicados, alojados los pulmones, ¿ya? Entonces nuestros pulmones están protegidos por un muro y este muro se denomina cavidad torácica, no se olvide. Y por último, luego de los pulmones dice que, al final de la tráquea hay una división y esa división se denominan bronquios. Esos dos caminitos que van al pulmón derecho y al pulmón izquierdo son bronquios. Al final de los bronquios nacen unas ramificaciones, una especie de raíces como las de las plantas, ¿sí? Esas ramificaciones se llaman bronquiolos. Y al final de los bronquiolos usted puede ver una especie de esferas y estas esferas son los alveolos pulmonares. En estas pequeñas esferas que están ahí sujetas en las ramificaciones es donde se da el intercambio gaseoso, ¿sí? Ahí se da el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, el oxígeno para que vaya al resto del organismo y el dióxido de carbono para que vaya hacia los pulmones para ser eliminados. Y por último nos topamos con un músculo o una membrana muscular que es el diafragma. El diafragma es el que le ayuda a que se den las etapas de la respiración. ¿Cuáles etapas? El de inspirar, expirar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Gracias al diafragma y a estos movimientos, ¿sí? De estos músculos, podemos realizar estas funciones, ¿ya? Inspirar, ¿qué pasa con el diafragma? Va a descender porque los pulmones se llenaron de aire y todo ese espacio va a ser ocupado, entonces el diafragma cede espacio. Cuando expiro, expulso, el diafragma va a recuperar su espacio o va a ocupar el espacio que ya está vacío después del proceso de expiración. Cuando botamos aire a través de los pulmones, entonces el diafragma se va a inflar, podríamos decirlo así, ¿ya? Se dice que asciende para ocupar el vacío dejado por el proceso de inspiración, ¿ya?
Y listo, eso es todo lo que tiene el aparato respiratorio. Y estamos hablando de que entra aire, sale aire, perdón, entra oxígeno, sale oxígeno, entra oxígeno, sale oxígeno. Esas son las etapas de la respiración, por favor. No se olvide que se está topando temas. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Esas son las dos etapas de la respiración. El proceso de inspiración y el proceso de expiración. En este proceso de inspiración y expiración, cuando se dan, hay en medio de los dos, usted está inspirando y ahí pasa un proceso, usted está expirando y en el transcurso pasa un proceso. Ese proceso se llama el intercambio gaseoso. ¿Sí? Inspirar toma oxígeno, expirar expulsa dióxido de carbono. Entonces, entre los dos se da el llamado intercambio gaseoso. ¿Sí? En esto, ¿qué se da en el intercambio gaseoso? Ya sabemos que es el intercambio del aire rico en oxígeno que va a llegar a los alvéolos pulmonares. ¿Ya? Y luego de pasar por los alvéolos, vamos a hacer el intercambio, ¿no? Con la sangre desoxigenada que va llevando el dióxido de carbono, ¿ya? Para ser expulsado. Entonces, ese es el intercambio gaseoso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Duda, pregunta? No. Ya, listo. Entonces, eso en cuanto a aparato respiratorio. Vamos a ver una imagen. Vamos a ubicarnos de qué estamos hablando. Listo. Ahí tenemos. Observe. Hemos hablado de que hay la presencia de la nariz. En la nariz hay cavidad nasal. ¿Sí? Los cornetes que usted puede observar aquí como están graficados. Y también nos topa otro tema que son los vestíbulos nasales que se encuentran aquí al inicio de las fosas nasales. ¿Sí? También nosotros tenemos los senos paranasales, el frontal y el esfenoides. El que no hemos topado este tema porque es profundizar mucho en la anatomía del aparato respiratorio. Simplemente lo que siempre nos dan en el colegio. Recuerde que usted va a ser evaluado de lo que aprende en el colegio. Ya si alguna de las personas aquí presentes decide seguir enfermería, medicina, fisioterapia, ustedes van a ver todo a profundidad. O sea, demasiada anatomía a profundidad. Usted verá hasta incluso tamaño, porte, nombre científico de cada uno de estos órganos, sus funciones, etc. Luego nosotros tenemos la presencia de quién. Hemos dicho de la boca, en la boca que también hay la parte de inspirar aire. Luego tenemos la faringe, que era la faringe que conecta a las fosas nasales con la cavidad bucal. Simplemente para eso le sirve y aquí usted puede observar, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos el problema cuando se nos da el atragantamiento, que también parte del alimento, en vez de salir por la boca, sale por la nariz. Porque miren, aquí es un espacio extremadamente grande que es la faringe, ¿no? La que nos ayuda a conectar estos dos. Y por eso si nosotros sufrimos un proceso de regurgitamiento, también nos da un malestar a todo lo que son las fosas nasales. Luego tenemos aquí la laringe, puede observar aquí, y aquí esta es importante, ¿ah? Porque esta es la que impide
que el alimento o el aire se mezclen y vayan todos por donde les dé la gana. No, no es así. Entonces aquí hay la ventanita que habíamos dicho, la lengüeta, denominada epiglotis. Esta lengüeta es la que se va a abrir para ver si va para acá al esófago o si va para acá la tráquea. ¿Sí? Miren cómo es la tráquea. Parece que está conformada por anillos, ¿no? Pero son las fibras musculares. Luego tenemos el cartílago tiroides. Recuerde que el cartílago tiroides para el sexo masculino, mire aquí, una pequeña especie de nuez. Y también nos dice que aquí hay un cartílago cricoides que puede observar aquí. Tal vez es el que nos da el grosor de nuestro cuello. Siguiente. Tenemos las cuerdas bucales que donde están ubicadas, recuerde que todo está entre la laringe. Aquí están las cuerdas bucales. ¿Y por qué habíamos dicho que aparece este tema de cuerdas bucales? Porque son las que dan o funcionan con aire, ¿no? Con el paso o el intercambio gaseoso. Y ya nos aparece la tráquea. La tráquea está atrás, recuerde, del esófago. Adelante se encuentra el esófago y atrás la tráquea. Y la tráquea es de esta que está aquí, rodeada de fibras musculares para evitar que el roce entre la tráquea y el esófago surja alguna perforación. ¿Sí? Siguiente, al final de la tráquea nosotros hemos dicho que nos vamos a topar con las ramificaciones, ¿se acuerda? El caminito que se abría. ¿Qué se llama este caminito que empieza a abrirse? Los bronquios. Mire ahí, se llaman bronquios. Aquí han puesto el nombre de bronquios principales. ¿Ya? Miren acá, sí se llaman anillos. ¿Qué tipo de anillos? Anillos cartilaginosos, los que están en la tráquea o las fibras que rodean a la tráquea. ¿Qué pasó después de los bronquios? Que los bronquios dice que se dividen en ramificaciones, ¿ya? En ramificaciones denominadas bronquiolos, ¿sí? Acuérdese. Aquí está, acá abajo les han puesto los bronquiolos lobulares, lóbulos. ¿Dónde vimos lóbulos? Hemos dicho que el pulmón se divide en dos, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pulmón derecho tiene 3 lóbulos, pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿sí? Lobulares. Entonces, mire, observe ahí. A ver, veamos si estoy bien, derecho, izquierdo. Derecho 13 y el izquierdo 2. Bien, ¿ya? Entonces, mire aquí los lóbulos y se les ha pintado de colores. En este caso, miren, aquí están los 3 lóbulos, verde, azul y amarillo, y acá en el otro pulmón tenemos el verde y el azul. ¿Sí? En este caso, pero la imagen está como está. Derecho, izquierdo. ¿Cuál es mi pulmón derecho? ¿Cuál es mi pulmón izquierdo? El de ya, sí, bien está. Ya. Listo. Siguiente. Entonces, estas ramificaciones hemos dicho que se llaman, ¿qué? Bronquiolos. ¿Ya? Y de los bronquiolos tenemos, ¿quiénes? Los alveolos, ¿sí? Aquí han sacado, después de estas ramificaciones, le han sacado una partecita aquí y le han hecho más grande para que usted vea cómo son los alveolos. Este es los alveolos, una especie de esfera, ¿sí? Puede observar. Estos son los alveolos. Y aquí dentro de cada uno de estos alveolos, usted puede observar que se da el intercambio de gases. El intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ya? Y aquí hay la explicación de que usted puede ver la presencia de las arterias y las venas.
arterias pulmonares de color azul y la vena pulmonar de color rojo. ¿Por qué la arteria pulmonar es de color azul? Porque las arterias son las que viajan sin oxígeno, carencia de oxígeno. Y las venas son las que viajan con oxígeno, ¿sí? Transportan sangre oxigenada, las venas y las arterias transportan sangre desoxigenada. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Luego nosotros tenemos el diafragma por último. Observe aquí todo este músculo rosado que observa aquí, perdón, color piel, medio taxo, es el diafragma. Y este es el que presenta dos movimientos, el de asciende y desciende. ¿Sí? Si el pulmón se llena de oxígeno, necesita más espacio, va a hacerse grande el pulmón, entonces, ¿qué va a pasar con el diafragma? A descender. Si el pulmón elimina oxígeno y se hace más pequeño, ¿qué va a pasar? El diafragma tiene que ascender y ocupar este vacío entre el pulmón y el diafragma. Nunca deben quedar vacíos, ¿sí? Para eso es el movimiento del diafragma, para que siempre quede pegado el pulmón con el diafragma, el pulmón con el diafragma. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene que ceder aquí? Es el diafragma. O ascender o descender. ¿Ya? Listo. Y eso es todo en cuanto al aparato respiratorio. ¿Estamos más claros ahí con imágenes y función? Sí. Ya, listo, correcto. Respiratorio la vamos a hacer ahorita en el aparato circulatorio. Si tiene dudas, preguntas, me dice, ahí, profe, yo tengo una duda. ¿Ya? Vamos a ver. Primero nosotros habíamos puesto un concepto de arterias y venas para tener claro cómo es el funcionamiento, ¿sí? Las arterias llevan la sangre del corazón al organismo. Y las venas llevan la sangre del organismo al corazón. Son las que llenan al corazón de sangre las venas. ¿Ya? Entonces esos dos conceptos teníamos que tenerlos claros. Y empezamos con el primer órgano que era dentro del aparato circulatorio la sangre, o conocida como plasma sanguíneo. Se dividía en tres: glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y habíamos detallado cada uno de ellos. Glóbulos rojos, llamados eritrocitos, compuestos por hemoglobina rica en hierro, ¿sí? Que le da el color distintivo a nuestra sangre. Sirven para el transporte de oxígeno de los pulmones al cuerpo. También estos glóbulos rojos se crean o se da su elaboración porque hay una hormona que ayuda a la producción de sangre, que es la eritropoyetina. Esta se produce en los riñones y ayuda a que la médula ósea siga produciendo más glóbulos rojos. ¿Ya? Para que mi médula produzca más glóbulos rojos, yo necesito una ingesta de alimentos ricos en hierro, en ácido fólico, en vitamina B12 y B6. Eso lo explicamos, ¿no? Y pasábamos a la siguiente, que eran los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos denominados leucocitos, ¿sí? ¿Para qué servían los glóbulos blancos? Nos decía que sirven para la defensa contra los microorganismos e infecciones causadas por agentes patógenos, o antígenos es el otro nombre de patógenos, ¿ya? Entonces, estos son los que nos van a defender de virus, bacterias, microorganismos, partículas extrañas que ingresen a nuestro cuerpo como polvo, etcétera, ¿sí? También teníamos que no solo me van a defender contra un ataque de microorganismos, sino que me van a defender ante, por ejemplo, una lesión, una cortadura.
¿Por qué se activan ellos? Porque al momento de cortarse, tenemos en el ambiente estos microorganismos, estos patógenos que van a ingresar a través de nuestra herida. Por eso también se activaban. Y hay 5 tipos: los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Todos ellos viajan en la sangre. Por eso estamos diciendo que la sangre tiene glóbulos blancos, rojos y plaquetas, ¿ya? Pero cuando yo me corté, y para que cerrarme o coagular la cortadura y que no haya infección, ¿sí? Aparece el primer mecanismo de defensa, que son los neutrófilos. Los primeros van a aparecer ante una infección. Si ya mi cortada está infectada, pues aparecen ellos. ¿Y qué función tienen? La función de producción de sangre. Hacen que en la parte que tengo la infección se produzca mayor cantidad de sangre, y por eso nosotros, sea en la cortadura, sea en el piquete X, se tone de una tonalidad más rosácea, un rosáceo más intenso, más fuerte, cambia su color de piel en donde está el corte. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de sangre que se va hacia esa infección. ¿Y por qué produzco más sangre para la infección? Porque con la sangre viajan todos estos glóbulos blancos, ¿sí? Luego, como segundo, aparecen los eosinófilos. Estos me sirven cuando usted tenga una reacción alérgica. Cuando sea alérgica a algún medicamento, algún tipo de alimento, entonces, ¿quiénes van a entrar en este labor? Son los eosinófilos y junto a ellos los basófilos, ¿sí? Los dos intervienen para las alergias. Entonces, si su cuerpo no está reaccionando bien, no responde bien ante X medicamento o ante X alimento, estos dos se activan y le ayudan a incrementar el flujo sanguíneo para que empiecen a despertarse las señales de alerta o alarma. Habíamos dicho que existen señales de alerta o alarma, como por ejemplo el prurito o comezón, picazón del cuerpo, la aparición de granos, la aparición de ronchas, la inflamación de su, vamos a decir, tal vez de la parte de sus extremidades o de su cuerpo, ¿ya? Entonces, estas son reacciones que se dan porque estos dos glóbulos blancos están actuando, ¿sí? Para que usted se dé cuenta a tiempo y tome, en este caso, cartas en el asunto o vaya a un médico, ¿ya? Pero los basófilos tienen dos funciones. La función del aumento de flujo sanguíneo gracias a la producción de histamina y en este caso, la desaparición. Vamos a decir que disipa, nos dice aquí, los coágulos sanguíneos, es decir, que los disuelve, ¿ya? Gracias a la producción de heparina. Vamos a hablar de las personas con hipertensión, presión arterial alta, elevada. ¿Qué pasa con las personas que tienen una presión alta? Empieza esta presión a generar un cambio sanguíneo y puede hacerse la sangre más densa, más espesa. Es decir, que la sangre empieza a coagularse. Si la sangre empieza a coagularse, usted puede tener un shock anafiléctico, un paro cardíaco, etcétera, ¿sí? Pero más las personas que tienen una elevada temperatura y una alta presión sufren paro cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Por la coagulación sanguínea. Entonces su cuerpo empieza a trabajar ahí, empieza a arder en fiebre, es una alerta, ¿sí? Es una alerta, es una reacción alérgica, la cual dice que está funcionando mal tu organismo y trata de trabajar más la heparina para tratar de disipar los coágulos sanguíneos que se están formando, ¿sí? Esto también se da con el caso de las, por ejemplo, de las personas que como tienen este problema les da la trombosis, ¿sí? Que son por la sangre demasiado densa, demasiado espesa, porque la sangre se coagula, no está disipada, no está líquida, se puede decir así, en el organismo. Y se dan estos pequeños coágulos o formaciones abriendo paso a
a vacíos de oxígeno, ¿sí? Listo. Luego tenemos los más importantes, que son los linfocitos. Estos son los más importantes de todos los glóbulos blancos porque ellos son los que nos dan inmunidad. Nos dan inmunidad gracias a que existen dos tipos. Ya los vamos a ver más adelante cuando veamos sistema inmune. Dos tipos, aquellos que producen antígenos, o sea, aquellos que producen anticuerpos para el antígeno, o sea, para el agente patógeno, y aquellos que matan al antígeno. ¿Ya? Entonces, estos linfocitos tienen memoria para recordar el código genético que se elaboró del anticuerpo contra ese antígeno. Y el otro es que matan al microorganismo, virus o bacteria que logró ingresar después de haber elaborado el anticuerpo, desde luego, ¿sí? Por eso es importante, nuestro sistema inmune está en constante aprendizaje, ¿sí? Su sistema inmune aprende cuando se contagia. Entonces, no quiero decir que usted va a aprender de algo sin contagiarse. No va a adquirir inmunidad si no se contagia. Y por eso le era la explicación que les decía las de las vacunas. Las vacunas son virus muertos o virus bajados su carga letal para que su cuerpo pueda asimilar y una vez asimilado cree el anticuerpo y una vez contagiado el cuerpo pueda matar y disminuir los efectos, ¿ya? De este virus o agente patógeno. Entonces, por eso son importantes estos linfocitos. Aparte de que me generan inmunidad, crean anticuerpos, matan al antígeno. Y por último aparecen los monocitos que están presentes en el torrente sanguíneo siempre. Ellos son los que detectan la infección, dan la orden ya sea a un neutrófilo o un basófilo, un linfocito, para que acudan. Y después de acudir a estos otros organismos, estas otras sustancias, actúa el monocito como sustancia de eliminación de las células muertas o de desecho de lo que quedó de aquel microorganismo, virus o bacteria que me generó la infección o aquella alergia o aquel contagio XY, ¿sí? Listo. Y por último teníamos las plaquetas. La única función de las plaquetas, conocidas con el nombre de trombocitos, es que previenen hemorragias, ¿sí? Estas son las que actúan para que usted no pierda niveles de sangre. Si usted tuvo una cortadura, genera presión, hemos dicho, y se detiene la hemorragia, pero no porque usted está haciendo presión, sino que porque sus plaquetas están trabajando al 100% y lograron coagular la sangre. Hay personas que pueden tener un nivel adecuado de plaquetas, pero su producción sanguínea es más elevada que el número de plaquetas. O a lo mejor hay una falla, una deficiencia, y hay personas que sí les da una hemorragia, ¿sí? Y no actúa y no trabaja bien su fuente de plaquetas, ¿ya? Entonces, pero esas ya son enfermedades, eso ya se ve en otro nivel. ¿Ya? Listo. Siguiente teníamos la presencia de los vasos sanguíneos que se dividían en tres: arterias, venas, capilares sanguíneos. Ya sabemos que las arterias, en este caso, llevan la sangre rica en oxígeno del corazón al organismo. Pero existen las otras que son las pulmonares, que ya las trabajamos, que llevan la sangre del corazón al pulmón, pero no son ricas en oxígeno. Las venas va la sangre del organismo al corazón carente o pobre de oxígeno, a excepción de las pulmonares que van de los pulmones al corazón pero ricas en oxígeno. Y los capilares son las ramificaciones, ¿sí?, que nacen de las arterias y las venas y sirven para realizar todas nuestras funciones, como el intercambio gaseoso, si hablamos a nivel pulmonar, como la entrada de nutrientes, si hablamos a nivel de aparato digestivo, a nivel de aparato excretor, como por ejemplo la salida de productos de excreción. ¿Ya? Siguiente, la función del aparato circulatorio. En este caso, la función son dos. Los movimientos que ya vimos al final, pero su función
es que está presente 4 cámaras, 2 que reciben sangre, 2 que expulsan sangre. Y cuando nosotros tenemos 4 cámaras, se dice que el sistema circulatorio es un circuito completo y doble, o un sistema circuito doble y completo, da lo mismo, ¿ya? Y hemos puesto a consideración los conceptos. Si se llama circuito completo es porque no puedo mezclar sangre oxigenada con desoxigenada porque cada una viaja por un circuito. Se llama doble porque tengo 2 circuitos, pulmonar y el general, el que va a los organismos y el que va hacia los pulmones. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos 4 cámaras. Esas cámaras se denominan aurículos y ventrículos. Son 4 porque existen los del circuito derecho y los del circuito izquierdo. Y hemos tenido que todas las que están en el lado izquierdo, el aurículo y ventrículo, tienen una válvula que se llama mitral, y los que están en el derecho tienen una válvula que se denomina tricúspide. Estas válvulas lo único que hacen es regular el paso de sangre de los aurículos a los ventrículos y nada más. Y por último, nosotros hemos dicho que existen 2 movimientos que hace el corazón, diástole y sístole. Diástole, cuando el corazón se relaja, se llena de sangre, ¿sí? Una vez lleno de sangre el corazón, realiza el movimiento de sístole. Sístole es cuando voy a enviar la sangre a los diferentes órganos o hacia los pulmones, ¿ya? Entonces existen 2 procesos. El proceso cuando la sangre pasa del aurículo al ventrículo se llama sístole auricular. Y cuando del ventrículo pasan a las arterias, ¿sí? De las arterias ya se dirigen al organismo o a los pulmones, esa es una sístole ventricular. Y nada más, ¿sí? Es importante tomar el tema de sístole y diástole porque tengo 2 grandes arterias que se pueden ver y son son visibles, ¿sí? No son aquellas como las capilares que se van a perder y son diminutas. Entonces son muy importantes porque dependemos de una arteria aorta y una pulmonar. La aorta es la que se conecta con el organismo y la pulmonar efectivamente con los pulmones, por eso su nombre, ¿sí? Entonces usted tiene que cuando viaja del corazón hacia el organismo, iba, en este caso, transportando escasez de oxígeno, podríamos decirlo así, va rica en oxígeno. Y cuando va del corazón hacia los pulmones, va con déficit de oxígeno, ¿ya? Eso es importante, entonces no se olvide de cuáles son los movimientos cardíacos y cómo es el movimiento de la sangre del corazón al cuerpo y del cuerpo al corazón. Nada más. Esto ha aparecido muchas veces en el examen sobre el sistema circulatorio y el tema del corazón, de cómo se da el ingreso de sangre del organismo al corazón o del corazón hacia el organismo, ¿ya? Entonces usted debe no olvidarse los nombres de cavidades aurículo y ventrículo, izquierdo, derecho, cuáles son las válvulas que se abren, las mitrales, por dónde pasa la sangre, si pasa por una arteria o una vena, o para qué sirven las arterias o las venas que salen del corazón o llegan al corazón, ¿ya? Pueden confundirle y pueden decirle, la sangre llega al corazón a través de las arterias. Usted va a poner verdadero o falso. ¿Qué va a poner ahí? ¿Cómo era la pregunta? La sangre llega al corazón desde las arterias. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. ¿Cómo llega la sangre al corazón? A través de las venas, no de las arterias, ¿sí? La sangre sale del corazón hacia el organismo a través de las arterias, pero no la sangre llega al corazón a través de las arterias, ¿ah? Entonces, miren ahí, son solo preguntas así simples y usted tendrá que poner verdadero o falso, escoger entre opción 1, 2, 3, 4, etcétera.
¿ya? Pero tienen que tener muy claro los conceptos. En el caso que usted no esté claro, pues va a tener problemas y dificultades para la resolución de aquella pregunta. Listo, nada más. Eso en cuanto a la temática de aparatos circulatorios, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí, pero para la siguiente clase usted lo que va a hacer es una consulta de los tipos de sistemas circulatorios, ¿sí? Tiene que avisarme qué tipos de sistemas existen. Yo ya le estoy diciendo que existen dos, cerrado y abierto. Y luego de los tipos de sistema circulatorio, usted me va a poner la clasificación del sistema, de qué tipo de sistema circulatorio tienen los vertebrados, los anfibios, los peces,